Vamos a ir a la palabra del Señor. Es una historia que está en el Antiguo Testamento. Una historia que tiene un contexto que yo quisiera, señalarlo, pero antes quiero leer algunos versículos. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 15 en adelante, del 15 al 17. ¿Amén? Los que conocen la escritura van a decir, ay, al pastor ya sé de qué va a hablar. Pero no voy a ser yo quien va a hablar, va a ser el Espíritu Santo a través de mí, y yo espero que cada vez cuando esto ocurre, que el Señor a través de su Espíritu nos sorprenda con algo nuevo. Hay algunos que llevamos años en la iglesia y quizás este mensaje lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos leído y releído muchas veces, pero siempre hay algo nuevo. Esa es la diferencia de la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15 al 17 voy a leer. Si usted gusta, se pone de pie y vamos a dar lectura a estos 3 versículos de este capítulo 5 de Segunda de Reyes. Es una historia del segundo en el Antiguo Testamento. Y dice, doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Dios les bendiga. Esta historia, y yo lo voy a poner en contexto, es la historia de un hombre poderoso, un hombre influyente, un general de ejército que se llamaba Naamán. Naamán era un general de ejército sirio. Era un general que era muy querido por el rey. Pero Naamán tenía un problema. Y hoy día yo quiero que usted piense que Naamán no tan solo tenía un problema, sino que tenía más de un problema. Porque a veces nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Que a veces tenemos una situación, una circunstancia y nos quedamos en esa situación, pero nuestra necesidad tiene un trasfondo. Como alguien dice, de repente se ve, ¿se ha escuchado ese término? Esto es solamente la punta del iceberg. Porque hay algo que se ve, pero hay algo que está escondido y que solamente Dios lo conoce. Entonces, Naamán tenía un problema y él tenía una enfermedad que era evidente, una enfermedad que para aquel tiempo era incurable, una enfermedad que para el tiempo hacía que las personas fueran desechadas de la sociedad. Naamán tenía lepra. Y la lepra, usted sabe que es una enfermedad que empieza la carne a descomponerse, a caerse. Es una enfermedad que para muchos es una enfermedad que provoca, ¿verdad?, rechazo en aquel tiempo de la sociedad. Y Naamán, por más que podía quizás aparentar con caros vestidos, tenía ese problema en su cuerpo. Tenía lepra. Pero en Siria, en la casa de este Naamán, había una muchacha que era del pueblo de Israel. Y era esclava. Y al ver quizás lo que su señor sufría, le dijo a su señora, ¿verdad?, a su ama, le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que para mi señor hay una
una respuesta. Si él va a Israel y habla con el profeta de Dios, él puede ser sano. Porque sabía de que había un Dios que todo lo puede hacer. Entonces, en esta desesperación, porque en realidad había una desesperación, creo yo, de Naamán, ¿verdad? Conversó con el rey y el rey le dijo: mira, no te preocupes, anda. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer aquí en Siria. Han ido todos los médicos. Eso no lo dice la palabra, pero yo me imagino. Hicimos todo. Ya, si hay otra posibilidad allá en Israel, anda. Es más, yo le voy a dar una carta para que el rey de allá te reciba y te mande y te sanen. Y Naamán pescó varias cosas, ¿cierto? En sus términos dijo: esto me va a costar a lo mejor caro. Y pescó mucho dinero, y pescó ropa y para llevar. Estoy adelantando, estoy haciendo este parafraseo un poco de lo que dice la historia, ¿no? Y Naamán parte en busca y llega con esa carta ante el rey de Israel, y el rey de Israel dice: ¿qué voy a hacer con esto? Yo no tengo cómo darle respuesta. Para mí que es una situación que el del rey de Siria, que quiere que yo no sane a su ejército, a su general, porque quiere entrar en guerra conmigo, porque quiere que peleemos. Esta es una emboscada. Y el profeta de Dios, que se llamaba Eliseo, escuchó esta preocupación del rey y le dice: envíame para acá a Naamán, para que Dios pueda hacer algo en él. Amados, y Naamán fue donde Eliseo, y Naamán tenía en él un concepto de lo que iba a pasar. Él dijo: va a salir el profeta, me va a colocar las manos y yo voy a ser sano. Porque a veces queremos que las cosas sean a nuestra forma. Y Naamán era un general de ejército que obviamente le gustaba que las cosas funcionaran como él le gusta, ¿verdad? El concepto de ejército. Y llega afuera de la casa de Eliseo, y Eliseo ni siquiera sale, el profeta. Manda a un criado de él, a su ayudante, y le dice: mira, dile a Naamán que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. ¿Y qué ocurrió con Naamán? Se lo voy a leer. Cuando le entrega esa instrucción, cuando llega esa instrucción, ¿verdad? No sé si me ayuda Noelia. Capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero a Naamán, ¿cierto? Estaba fuera de la casa, él no salió, le mandó un mensajero y le diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: ¿qué pasó con Naamán? Él pensaba que iba a ser distinto. Él se enojó. Se enojó a Naamán diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, de donde él venía, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán no tan solo tenía lepra, sino que Dios quería tratar con él.
Porque si hay algo que hace Dios, amadas y amados, es que Dios cuando obra, obra de adentro hacia afuera. Porque cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, empieza a modelar nuestra vida. Entonces, Dios era poderoso para sanar la lepra de Naamán. Ya vemos que sí. Pero Dios quería también sanar en él cosas en su carácter, en su trabajo, de su forma de relacionarse. Por eso, cuando él se ve sano, pasa lo que ocurrimos. Él vuelve, ¿cierto?, contento ante el varón y le dice, y vuelve ante Eliseo y le dice: mira, Señor, mira, yo, ¿sabes qué? Ahora conozco que hay un Dios que puede hacer todas las cosas. Ahora sé que hay un Dios que puede hacer todo lo que yo preciso. Hay un Dios que me ha sanado, pero también hay un Dios el cual he conocido, y lo he conocido a tal punto de que yo no voy a adorar a ningún otro Dios, sino que solamente a Jehová. A Jehová. Y en esto quiero que meditemos. Porque cuando tenemos un encuentro real con Dios, Dios empieza a mostrar cuáles son aquellas áreas de nuestra vida las cuales tengo que mejorar. A veces tenemos circunstancias que nos ocurren, situaciones que vivimos, como la enfermedad de Naamán. Era una circunstancia, era una situación terrible, por cierto. Pero Dios, a través de su encuentro, a través de Naamán, con el encuentro con Dios, aprendió cosas que tenían que ver con su forma, con su carácter, con su vida interna. Porque nuestra posición, porque nuestra circunstancia tiene que ver a veces con necesidades que están adentro de nuestra vida. Entonces Dios a veces usa situaciones para moldear, para trabajar en nuestro carácter. Entonces Naamán tenía un problema, ¿verdad? Y lo leíamos. Y uno de los problemas, por eso que yo digo que Naamán no tan solo estaba enfermo de lepra, sino que también tenía una enfermedad en su interna, tenía una enfermedad en su vida interior, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, necesitamos que Dios empiece a trabajar en nuestra vida. Dice que Naamán, una de las características que podemos ver es que Naamán pareciera que no tenía un buen carácter, ¿cierto? Tenía un mal carácter. Porque si actuó así, buscando una sanidad, yo no me imagino cómo Naamán trataría a sus subordinados. ¿Cómo los trataría? Entonces Naamán, cuando hoy día vuelve, yo creo que tiene un concepto distinto del otro. Porque a veces Naamán tenía un problema. Naamán tenía ese problema del mal carácter. Era rápido en enojarse. Yo miraba esta palabra y me miraba a mí. Y a veces también Dios, a través de las distintas situaciones, hace que Él quiere trabajar en nuestro carácter. Naamán se enojó y dijo: no es como yo quiero. Si yo quería que esta cuestión fuera de esta forma, y Dios lo sorprende y dice: no, es que la cosa no es como tú quieras, nada más. Y a veces nos cuesta aceptar la voluntad del Señor. Nos cuesta aceptar los procesos que Dios nos hace pasar, ¿cierto? Y reaccionamos de mala forma. Y nuestras formas de referirnos a veces rompen relaciones. Porque a veces colapsamos, pues, hermanos. Y a veces, ¿verdad? Está nuestro estrés, está nuestra situación que vivimos, que a veces cuando respondemos
no edificando al otro, sino que respondemos hiriendo al otro. Y Pablo, en Efesios, dice que toda palabra de nosotros tiene que ser útil para edificar al otro. No sé si me ayuda Noelia con Proverbios 12:18. Naamán, sus palabras, mire, dice, hay hombres, y también digo mujeres acá, ¿es verdad? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos, en vez de edificar, herimos al otro. Son como golpes de espada. Más dice, la lengua de los sabios es medicina. Naamán tenía que cambiar aquello, porque quizás su forma de poder expresarse, de poder dirigirse, ¿verdad?, con los que estaban entonces, porque cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, lo hace en forma integral, no tan solo sana nuestro físico, sino que sana nuestra vida emocional, sana nuestra vida espiritual. Porque Dios nos hizo seres emocionales, porque Dios nos hizo seres, ¿verdad?, espirituales y carnales. Pero qué bueno es cuando nosotros empezamos a meditar y decimos, es que esto no es tan solo espiritual, sino que también tiene que ver con mis emociones. Y Dios empieza a trabajar en nuestras emociones. Proverbios 29:22, ¿qué nos dice también este escritor respecto de cómo reaccionamos, de lo que decimos? Dice, el hombre iracundo, o sea, el hombre cuando habla con ira, cuando habla, ¿verdad?, de manera airada, levanta contienda. Y el furioso muchas veces peca. Dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿por qué? Porque a veces cuando respondemos de esta forma, ¿verdad?, como lo hizo Naamán, respondemos de mala forma, ¿cierto? Y en vez de ser un puente de paz, en vez de ser alguien que lleva tranquilidad, levantamos contienda. Y muchas veces, cuando somos dominados por nuestras emociones, pecamos ante el otro. Tiene que ver con nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con otros. Y nada más, no tan solo tenía lepra, sino que tenía un problema ahí interno que él tenía que resolver, y el Señor se lo quería revelar, el Señor se lo quería mostrar. El Señor sabía, porque el Señor conoce nuestras vidas, y hay áreas en las cuales el Señor tiene que tratar con nosotros, pues, hermanos. Tiene que tratar con nosotros, tiene que trabajar con nosotros, ¿verdad? Otro problema que tenía Naamán es que pareciera que era un hombre impaciente, ¿cierto? Porque cuando el profeta le dijo, mira, anda al Jordán y sumérgete 7 veces y serás limpio, quizás yo como Naamán también me habría preguntado, ¿y por qué 7 veces? ¿Y no basta con una? ¿O Dios no es poderoso para que el profeta coloque la mano y sea sano? Pero el Señor le dijo 7 veces. 7 veces. Porque a veces tenemos problemas también porque somos seres impacientes. Queremos las cosas rápido. Queremos las cosas instantáneas. Y vivimos en una sociedad en que todo es rápido, en que todo es instantáneo, ¿cierto? Pero el Señor demanda de nosotros que debemos ser pacientes. Pacientes. Hermanos, Salmo 41. Salmo 41. Si me ayuda la Noel. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor
pacientemente esperé a Jehová. Naamán quería las cosas en forma instantánea. Pero cuando Dios empezó a trabajar en él, había algo que tenía que cambiar, ¿verdad? Que era su impaciencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Y en último, podríamos sacar otros temas, pero el último tema es que Naamán pareciera que también tenía un poco de incredulidad, ¿cierto? Él pensaba que el poder estaba en el profeta, pero él tenía que entender de que el poder no estaba en el profeta, el poder estaba en Dios. Él esperaba que el profeta saliera y pusiera las manos y sanara, pero no es el hombre, amados. Dios quería enseñarle a Naamán que no es el hombre, que no es la mujer, sino que es Dios quien tiene el poder para transformar, para cambiar nuestras vidas. Es Él el que tiene el poder. Y él pensaba que el poder estaba en el profeta, seguramente su cultura, seguramente el lugar donde él se desarrollaba, la adoración a tantos dioses, significaba que a lo mejor hombres se atribuían poder, pero él tenía que entender que hoy día no estaba ante un hombre que tenía poder, sino que había un Dios, el cual era el soberano, el cual tenía el poder. Tenía que entender aquello, porque a veces nosotros lo asociamos a las personas, pero es Dios quien obra, es Dios quien provoca el milagro, ¿verdad? Y por eso cuando Él concluye todo este proceso en el cual Dios trabaja su carácter en términos de su enojo, de su ira, en el término cuando Dios empieza a trabajar en su carácter de poder ser un hombre paciente, de cuando Dios trabaja en su carácter de ser un hombre que no tiene que creer en las personas, sino que tiene que creer en Dios. Entonces, cuando tiene este encuentro, Naamán, su enfermedad física es sanada. Y por eso él dice: ahora conozco que hay Dios. Yo no sé cuántos de aquí conocen que hay Dios. ¿Sabe qué es lo interesante? Que Dios también nos conozca a nosotros. Desde ese momento, Naamán no tan solo conoció a Dios, sino que Dios conoció de cerca a Naamán. Y eso es lo relevante, por hermanos, que Dios nos conozca. Dice Juan: ¿y esta? ¿Y en qué consiste la vida eterna? ¿Se acuerda de ese pasaje? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan 17:3, Noelia, por favor. Naamán tomó la decisión de seguir a Dios. Juan dice: y esta es la vida eterna. Mire, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Y eso es lo trascendente que le pasó a Naamán, que él hoy día pudo obtener, pudo pasar desde la vida física, desde la vida terrenal, a la vida eterna de ser un hijo de Dios. No sé si me alcanzo a dar a entender de que hoy día Dios, ¿verdad? Porque mire, a esto quiero apuntar. Naamán, después de este episodio, se fue a Siria, siguió adorando a Dios, ¿verdad? Él hizo: yo no voy a adorar nunca más a otro Dios, sino que voy a adorar a Jehová. Él va a ser mi Señor, Él va a ser mi Dios, porque le he conocido, porque ahora conozco que hay Dios. Y que Dios me entienda y me perdone si tengo que ir a acompañar a mi rey para que adorar a otros dioses, pero yo no lo voy a hacer porque mi corazón es para Dios. Él conoció la vida eterna. ¿Por qué le digo esto? Porque Naamán, después de este episodio, se fue a Siria.
Yo creo, no lo dice la Biblia, pero es lo más probable, 99,9% que haya sido así, de que Naamán volvió, se puso viejo y empezó a tener enfermedades. ¿Cierto? Y empezó a tener dolencias. Y empezó a vivir dificultades. Y empezó a vivir problemas. Y empezó a vivir situaciones difíciles. Y lo más probable es que haya muerto. ¿Cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy día las enfermedades, después que conoció a Dios, su forma de reaccionar ya eran distintas. Porque Dios estaba en su corazón. Porque Dios trabajó en su carácter, en sus emociones. Porque cuando se puso viejo, yo creo que a lo mejor él dijo, ya no tengo este mal carácter. Reaccionaba distinto. Porque Dios, cuando hace la obra, empieza a transformarnos. Y yo estoy seguro que Naamán volvió allá a aquel lugar y volvió distinto. No dejó de tener problemas, no dejó de tener enfermedades. Fue sano de esa enfermedad terrible, pero Dios curó algo que le iba a servir hasta que diera el último suspiro. Porque Dios trabajó en su vida, porque Dios trabajó en su interior. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por eso digo, hermanos, que es muy importante que Dios nos conozca. Que Dios nos conozca, que conozcamos a Dios, ¿verdad? Que tengamos, como dice un hermano, no tan solo, sino que nos tornemos en seguidores de Cristo, en seguidores de Dios, que podamos ser discípulos de Él. Porque si hay algo, hermanos, que a mí me hace ruido, ¿verdad? Es que dice el Señor, Jesús hablando a sus discípulos, dice que en aquel tiempo, cuando vengan los últimos tiempos, ¿verdad? Y cuando el Señor venga, dice que muchos van a llegar ante Él y le van a decir, Señor, yo en tu nombre puse las manos sobre los enfermos y los enfermos fueron sanos. Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, yo prediqué en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No os conocí, no os conozco. Por eso es tan importante ser conocido de Dios. Por eso es tan importante ser conocido de Dios. Porque podemos hacer muchas cosas, pero lo importante es que Dios nos conozca. Y cada circunstancia, situación que nos toca vivir, es porque cuando Dios nos ama, es porque Dios nos quiere llevar a otros lugares y empezar a crecer en nuestra vida diaria. Por tanto, hermanos, Naamán tomó la decisión de seguir a Dios y adorarle solo a Él, porque le conoció y fue conocido por Dios. Ya lo digo, necesitamos que Dios nos conozca, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, formar nuestro carácter. A veces nuestras circunstancias, a veces nuestras posiciones son el puente, son el insumo para que Dios trate con nuestro carácter. Y a veces nosotros no lo entendemos. Y a veces reaccionamos como Naamán. Y a veces nos alteramos como Naamán. Y a veces altercamos con Dios como Naamán. Pero no nos damos cuenta de que Dios nos quiere enseñar algo, de que Dios quiere mostrarnos algo, de que Dios quiere que nosotros aprendamos algo. Yo no sé en qué área de su vida Dios quiere tratar. Lo que sí le quiero decir, que Él nos ama tanto como amó a Naamán, que Él quiere que le conozcamos, que seamos sus seguidores, que le sigamos aun cuando las situaciones se pongan difíciles, y que aprendamos y podamos también, ¿verdad? Porque Naamán, y con esto termino, Naamán seguramente en su enojo, en su incredulidad y en su impaciencia, dijo, vine a perder el tiempo, ¿verdad? Vine a perder el tiempo aquí,
no sé para qué vine, al final me dio pique y resulta para que venga este y me diga que tengo que hacerlo. Esa fue su posición, esa fue su situación. Pero después de que Dios obró y cuando salió la 7ª vez y vio que su cuerpo era sano y dijo: Señor, gracias, porque no tan solo he sido sano en lo físico, sino que, Señor, trataste conmigo y cambiaste mi situación y cambiaste mi condición. Y seguramente cuando volvió para allá era tal su agradecimiento que le dijo: Señor, ¿sabes qué? Mira, toma esto, he traído dinero, he traído vestidos, quédatelo. El profeta le dijo: no quiero nada de esto. Entonces Naamán dice: sí, pero ¿sabes qué? Es tanto mi agradecimiento que me puedo llevar 2 cargas de mula de esta tierra. Quiero llevar de esta tierra bendita para yo, cuando esté allá lejos, en otro lugar, en otra nación, cuando esté allá en otro sector, en otro lugar, quiero poner allí esta tierra para poder adorar y hacer sacrificios a Jesús, porque no importa, quiero hacer sacrificios a Jehová. Porque Naamán decía: porque no importa lo que me vea acontecer, lo que me pueda acontecer después. Ahora he conocido a Dios y sé que Él va a estar conmigo en todo momento. Quiero que te lleves eso para su vida. Quiero que te lleves esto hoy día, de que las circunstancias a veces quieren mostrarnos una necesidad más interna. Deja que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Quiero orar para que Dios pueda